Mirar qué buen día que hace hoy. Mirar el prado lleno de estos narcisos, es precioso. La temperatura además es perfecta, estaremos sobre los 15 grados. A ratos hay rachas de viento que serán molestas, pero ya encontraremos la manera de estar bien. Hoy vengo súper contento, porque mi mochila tan solo pesa 14,7 kilos. Es que es poquísimo. Venía caminando, digo, es que no me canso. Me encanta. Y si además le quitamos los 5 kilos que llevo en cámara, powerbank, baterías, trípode, paneles LED, 5 y pico kilos, en material llevo unos 9 kilos. Y la mochila pesa 1 kilo y pico, o sea que realmente para dormir son unos 8. Es que realmente, ojo. Y esto es gracias a algunos trucos gratis que os daré que podréis aplicar, y otras cosas son gracias a un material que llevo. La tienda de acampada pesa menos que el saco de dormir y es para 2 personas. Una tienda de 600 gramos. Vais a flipar. Me estoy mojando los pies, pero es que es irremediable. Hay una cantidad de agua. Estamos a mayo y mirar toda la nieve. Es que ha nevado una barbaridad. Pero está todo precioso. Mirar estas flores, mirar esta mariquita que me he encontrado aquí, comiendo seguramente, imagino, el pulgón de este narciso. Qué bonito está todo. Ojo este verano porque está saliendo mucho acónito y también con tanta agua habrán muchas garrapatas. Ir con muchísimo cuidado. Pero esto está precioso. Tengo ganas de subir más arriba a ver si la nieve nos va a dejar montar un buen campamento. Venga, sigamos. Por cierto, un detalle importante para que lo tengáis en cuenta: la tienda esta que pesa 600 gramos sin las piquetas, de normal una tienda ultra ligera de 2 personas está sobre los 2 kilos. Me ha costado 970 euros. Así que yo de ti me quedaría hasta el final para ver si vale la pena o no. Estoy muy contento. Y como para no estarlo, con estas vistas. ¡Ay, cómo pincha el hierbo! ¡Ah, cómo pincha el hierbo! ¡Ah! Este hierbo es el que te pincha también la esterilla. Por eso yo llevo esta esterilla de espuma para ponerlo abajo, porque igual que me he pinchado ahora, la esterilla flipa. ¿Veis estos carriles de tierra? Esta especie de circuitillos. ¿Sabéis quién lo hace? Lo hacen los topos en invierno. Cuando está la nieve, se mueven entre el suelo y la nieve para estar a salvo de los depredadores. No les hace falta excavar todo por dentro. Excavan como estos caminitos y se mueven por aquí. Curioso, ¿eh? Esto se ve sobre todo ahora cuando desaparece la nieve. Mirad qué rinconcito he encontrado para sentarme a desayunar. Mirad qué pasada de bocadillo. Esto sí es un buen bocata. Está muy complicado el camino, ¿eh? Quiero llegar allí. Justo el camino pasa por aquí, ¿veis? Pues ahí esta pala de nieve que os estoy señalando aquí con el palo, que si te caes, caes. Y al final hay rocas. Y como pilles velocidad, creo que puedo subir esta montaña, aunque es una locura. No sé si se aprecia, pero la inclinación es bestial. Subirlo así y luego desde atrás ir hacia allá, que es donde quiero ir. El camino se ha puesto complicado, ¿eh? Estoy haciendo marcas, citas. No suelo hacerlas, pero como mañana quiero volver por aquí, así sabré qué punto seguir. Mañana cuando vuelva las iré destruyendo porque esto no es un buen camino. Es que cualquier roca que te cojas da miedo. Ya hemos escapado de lo más chungo. Mañana para bajar vamos a flipar, ¿eh? Citas hechas y marcando la dirección. La cita y la flechita para ir para allá. Estoy bastante fuck it, ¿eh? Quería ir a esa zona de allí, pero es que no puedo pasar por aquí. Con el material que llevo no debería hacerlo. Esto es increíble. No sé si servirá para montar la tienda y dormir, pero es un sitio precioso. Igual aquí, aunque está en fuerte desnivel, sería buen sitio para la tienda. Me he traído el filtro de agua para coger agua del lago o del río. Está lleno de agua, pero ahora mismo estoy en un punto alto y lo único que hay es nieve. Pero no quiero derretirla, así que se me ha ocurrido una idea de bombero. Sí, de bombero. Utilizar mi chaqueta impermeable para derretir nieve y que caiga en el filtro. Del 1 al 10 de idea, ¿cómo lo veis? Yo lo veo viable, hace mucho sol. Vamos a hacer una prueba para ver si hemos calculado bien el chorro de agua. Si lo hemos hecho bien, esta agua no la vamos a desperdiciar. A ver. Perfecto. Si funciona, nos dará agua. Ahora que vemos que funciona, he hecho un poquitín más. Lo dejamos un rato que trabaje.
Algo en mi interior me dice, vais a dormir abajo. Es mejor dormir abajo porque estamos más protegidos del viento y de los elementos. También por el agua, que no tendremos que ir derritiendo nieve. Y por el viento, que aquí será mucho más bestia. Que aproveche. Vamos a ver cómo va el agua, porque tengo mucha sed. Estaba descansando un rato, pero me muero de sed. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Full. Bastante guarrindonga. ¡Éxito rotundo! Y han pasado como media hora, ¿eh? ¡Qué pedazo de éxito! Y justo, mira, he llegado... Ah, no, ya está desbordando desde hace rato. ¡Qué cantidad de agua! Mirad esto. Ahora está bien guarra, ¿eh? Está especialmente turbia. Me esperaba que funcionara, pero ha superado mis expectativas, ¿eh? Además, hoy me he traído este filtro, el Katadyn BeFree, pero hoy sí que le he puesto la pastilla de carbón activado. Lo que hace es quitarme los malos olores, y si hubiera químicos, lejía o cosas así, pues también me las quitaría. En la nieve no hay, spoiler. Cristalina. Esto que estoy haciendo es altamente peligroso. Me podría lesionar y tener que pasar muy mala noche por culpa de esta decisión. Pero creo que es la manera más rápida de avanzar. Esquiar. La nieve está para esquiar ahora mismo. Vale, lo peligroso estaba en que se hundiera y me rompiera el tobillo o algún hueso. Pues hemos bajado un buen trozo, ¿eh? ¡Nice! Me acabo de encontrar madera seca por el camino. Esto es una oportunidad que no puedo desaprovechar porque no volveré a pasar por aquí. Y volver a subir para cogerla, pues es mala idea. Pues esto es una metáfora de la vida. A veces te encuentras cosas por el camino y hay que aprovecharlas. Como por ejemplo ahora que Trade Republic está dando un 3% TAE de interés para todos los nuevos clientes. Así que es muy buen momento para hacerte una cuenta. Hostia, todo el pino negro, mira que es flexible, ¿eh? Quiero aprovechar para agradecer una vez más a Trade Republic por patrocinar este vídeo. Y la verdad es que no puedo estar más contento de que el banco que uso como mi cuenta principal, del que estoy más contento hoy en día, sea el patrocinador de este vídeo. Así que gracias, de verdad. Me encanta este banco porque me permite gestionar mis finanzas de forma inteligente y me va genial para mi vida diaria. Para los que no lo conozcáis, Trade Republic es una cuenta corriente con IBAN español, donde puedes recibir tu nómina, domiciliar recibos y hacer Bizum. Funciona súper bien para viajar o para hacer compras. Por ejemplo, si haces cualquier pago fuera de la zona euro, no tienes que preocuparte por las comisiones de cambio de divisa, ya que te aplican directamente el tipo de cambio oficial de Visa, sin comisiones ocultas. Y si necesito efectivo, esto es importante, pues puedes retirar efectivo en cualquier parte del mundo. Puedes retirar dinero en cualquier cajero, gratis e ilimitado, a partir de 100 euros. Es muy fácil, solo abre tu cuenta, transfiere el dinero que tengas parado en el banco tradicional que no te está pagando nada y activas el interés. Y a partir de ahí ya estarás cobrando el 3%. Yo ahora llevo un tiempo cobrando el 2% y para los nuevos el 3%. Es que es una maravilla. Y ya está, tu dinero empieza a crecer mes a mes, te van dando intereses y lo puedes retirar cuando quieras, que eso es lo mejor. O sea, pero al instante, no tienes que esperar ni un día, ni 2, ni 3, no. Ahora, pam, clic, clac, pum. Listo, así sí. Os dejo aquí abajo un enlace en el que os podéis abrir una cuenta en 5 minutos. Y abrir la cuenta es gratis. Y luego, pues si queréis meter dinero, metéis y veis lo que pasa. De verdad que vale la pena. Yo ya les he abierto una cuenta a mi madre, a mi hermano, a su novia, a mi novia. Pero es que está bien, de verdad, os lo recomiendo. Y por si lo estáis viendo en la tele, os dejo aquí QR en pantalla. ¡Vamos! Ahora ya no voy tan ultra light. ¡Madre mía! ¿De dónde hemos bajado? O sea, si os lo señalo no me creéis. Pero ya estamos. ¡Qué bonito es esto, Dios!
no es del todo plano. Los miremos aquí. Aquí han hecho una buena hoguera, vamos a investigar. Vamos a hacer una cosa que no os la esperáis. Pensar algo random. Llevo muchos kilómetros andados. Quiero descansar. Entonces, no me he traído chanclas y este césped pincha una barbaridad. ¿Cómo haríamos unas chanclas? Si lo adivináis, ponedlo en los comentarios. Voy a empezar a dar pistas. Necesitamos la esterilla para las que voy a inventar yo, que sea tipo acordeón. Kit para coser. Ahí estamos. Y por último necesitamos también un paño. Bueno, algo de ropa. Yo voy dando el tutorial y todavía no las he ni probado, ya que estamos aquí, necesitaremos un trozo de carbón. Esto nos servirá. Vamos a coger la esterilla y por el primer doblez no, por el segundo. Luego os contaré el porqué. Y ahora con el lapicito de carbón vamos a dibujar. En la cámara no sé si se acabará de ver, pero... pues la verdad que yo tampoco lo acabo de ver. Bueno, sigamos. Y de hecho, ya que estoy, puedo intentar cortarlo sin cortarme el pie. David, ¿qué haces? ¿Estás loco? Puede, pero espera, déjame que defienda mi tesis. Me iría fatal cortarme el pie ahora mismo, la verdad. Por lo tanto, step by step, little by little. Nice. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero aquí. Vale, ha quedado un poco rara la segunda, pero bueno. Aún queda, aún queda. Let me cook. Simplemente cortamos. ¿Cuánto? No lo sé. Corto y luego lo mido. Debería haberlo hecho al revés, de primero medir y luego cortar. Seguro que muchos me entendéis si hacéis lo mismo. Primero actúas y luego ya ves. Ya ves por dónde voy, ¿no? ¡Qué locura! Y aquí vendrá el pie así. Listo. Procedemos a coser. Pues ya estaría terminada nuestra obra maestra. Vamos a probar esta maravilla. ¿Os imagináis que hubiera alguien mirándome? Yo creo que fliparía colores. Diría, ¿qué cojones? Ole, Ay, que no me entra el dedo. Bueno, ¡funcionan! ¡Vamos! Si las hacéis, dejar un poco más de margen. Que a mí me ha quedado un poco justo y ahora... como que se me sale el tobillo y se me moja. De hecho lo tengo empapado ahora, qué desastre. Como chanclas yo les pondría un 7. Si hubiera hecho como la bota, hubieran quedado bien. Bueno, ¿dónde se guardan? Esta vendría aquí y esta vendría aquí. ¿Dónde están las chanclas? ¿Dónde están? Forman parte de la esterilla. Esto no se lo esperaba a nadie, Se me ha ocurrido esta noche mientras dormía, no es broma. A la hora de dormir no hay problema porque son parte de la esterilla. Y en el momento en el que quieres descansar los pies, ¡chu! Ya lo tenemos. Ya os lo podéis hacer en casa. Las Davycletas, Davy chanclas. Ayudadme a poner nombre en los comentarios porque la idea ha sido buena, pero ahora el nombre sí que estoy clavado. Let's go. Like. Y suscribiros también si queréis, me hacéis un favorazo y me ayudáis a que haga nuevos vídeos y traigan más cosas de estas. ¡Gracias! Ya está anocheciendo y empieza a hacer un frío que me he puesto hasta 2 capas. Es el momento de probar esta tienda, 600 gramos. Uy, esto está duro y me da... 600 gramos, 700 con las piquetas. Flota, no he tenido una tienda tan ligera en mi vida. Siento que si le doy una patada, la mando detrás de esa montaña. Vamos a probarla. El secreto está en este material, en el Dyneema. No sé si lo veis, pero parece como una bolsa... no sé, parece como un plástico reciclado, feo, pero se ve que es la leche. El Dyneema es como 15 veces más fuerte que el acero. Algo así he leído. Y a la vez es ultra ligero. ¡Abrimos! Es una tela muy delgada, casi transparente. Es como feeling bolsa de plástico, pero de mucha calidad. Mirad, es muy fuerte, Ni se deforma. Y esto, que parece cuando recibes algo, ¿sabéis? Como el papel este de envolver. Pues es clavado. Creo que será el suelo. Kit de reparación y los vientos. Muy buen detalle para una tienda de 970 euros. En teoría, con 4 piquetas y 2 palos la tenemos montada. Se puede montar en 2 minutos. Vamos a cronometrar. 3, 2, 1, ya. Ya he visto cosas, pero de momento está muy guapa. Anders, que habré tardado como 5 minutos, 6. Ponlo en pantalla. Habremos tardado esto. La verdad es que se ve una tienda grande. Mira, tal y como la he puesto, igual sufre con el viento, Veremos. Faltará ver por dentro qué tal. Tema lluvia. Hoy no nos va a llover, pero son 15.000 de columna de agua, Que en muchas tiendas es 2.000.
3.000. El Dyneema este 15.000. Me gustaría probarlo en condiciones de lluvia. Sí que las instrucciones te explica cómo hacer si esto queda flojo, que quede tenso. Que si le falta el palo, que si tirar de ahí. Llevo un rato ajustando y sí, bien, pero me está costando. Porque esto, por ejemplo, queda un poco flojo. A ver, le puedo poner un viento y ya está, hay solución. Pero queda un poco flojo. Si yo subo el palo para arriba, se tensa, pero luego se me levanta de aquí. Y como se me levanta de aquí, por la noche me entrará el viento y hará más frío. Está guay la ventanita de aquí. Me encanta. ¿De qué será este palo? Parece un palito de plástico fácil de romper. Hora de ver el interior, ¿no? Tengo muchas ganas y mucha curiosidad. ¡Oh, my God! Es la primera vez que veo esto. Y mira que es una tontería. Es un imán. Pues claro, 1 y 2. Claro, resiste lo suficiente. Parece una tontería, pero es una maravilla. Así es por dentro. Es apta para 2 personas, justa, pero apta. 1 y 2. Mirad esto, qué chulo. Me flipa porque es semitransparente. Si hubiera un animal, una persona, algo detrás de la tienda, lo verías. Al menos si hay luz. Si no hay luz, estás jodido. Tienen buen espacio a los lados, pero muy bueno, más que muchas tiendas. Aquí arriba el espacio es justito. Pero aprovecha, como veis, este triángulo que se crea aquí abajo y aquí. Mirar todo esto, Te cabe bien la mochila y te sobra. Cremalleras sencillas. Y mira, son 2. Eso me gusta porque a veces es una sola y en la curva te quedas como y aquí no, es una y una. Bolsillitos, tenemos uno al menos. Vale, no tengo ni idea de exactamente en qué posición dormiremos. Menos mal de la esterilla inflable porque este suelo es descontracturante. A ver qué tal resiste el viento, Esta noche es posible que tengamos rachas de viento fuertes. Os voy a enseñar cómo lo he hecho para ir con tan solo unos 9 kilos de material, que aún se podría restar más. Aquí falta la tienda, pero 600 gramos más. Importante. Saco de dormir, plumón compresible, la esterilla inflable, la almohada, agua, potabilizador de agua, chaqueta, camiseta de recambio, kit de cocina. Esto es toda la comida y no son liofilizados. Kit de utilidad, neceser, mirar para reducir el peso hasta qué punto hemos llegado. Ayer corté el cepillo de dientes por la mitad, un poco más de la mitad para ahorrar peso. Hice eso en todo lo que pude. Cuerdas, las mínimas imprescindibles. Y ya está, la cena y el kit os lo enseño ahora. Y el kit de utilidad os lo enseño antes de ir a dormir, en la camita. Y luego de corte y de sierra, para mí es algo muy básico, me he traído la Leatherman. Si tuviera que construirme un refugio con troncos, no podría. Pero como ya llevo la tienda, ya está. Y me he traído en total 3 linternas, así de pequeñitas. Si falla una o se acaba la batería, tengo 2 más. Para mí es de lo más valioso, la luz. Y la cena, así que venga, vamos a hacerla. Pues la verdad es que vamos a cenar aquí bien calentitos. Me voy a comer unas lonchas de esta monstruosidad. ¡Qué maravilla! Necesito brasas para calentar el agua y hacerme la cena. He traído hornillo, pero prefiero utilizar los recursos naturales y guardarme el gas para una emergencia. Así que para hacer tiempo voy atacando esta longaniza. Es una maravilla porque esto se conserva súper bien además. Está increíble. Ay, que aproveche. Ah, sí, sí. Quiero hablar de la responsabilidad y del respeto. La responsabilidad que tenemos con lo que podemos hacer y el respeto que creo que hay que tener en la montaña.
montaña. Más que nada porque ha sido un sitio siempre muy respetado. Vienes con humildad, vienes en silencio, vienes con respeto, vienes a escuchar, vienes a aprender. Creo que ese es el punto. Y últimamente, no sé, con todo lo que está pasando en el Aneto, en la cruz, la tiran, otros suben otra, la vuelven a tirar. ¿Qué está pasando? Esto en cientos de años no ha pasado. Siempre ha habido respeto por cómo está. Yo ya no entro en temas religiosos, no quiero entrar en nada, pero en lo que sí que entro es en, no sé, para unos será cosa de fe, para otros será el lugar donde sacarse la foto, el otro será la manera de reconocer el pico, el otro será, no sé, es un símbolo que lleva ahí cientos de años. Me parece fatal que la gente venga a romper. Y vosotros, si vais este verano de acampada, lo mínimo que podéis hacer es ir con humildad, ir con respeto, dejarlo todo lo más parecido a como estaba posible, llevarse todo lo que habéis subido, que es muy fácil y muchísima gente lo hace. No dejar papeles, no dejar plásticos, no dejar rastro, no dejar huella, no hacer ruido. Creo que es súper importante para seguir manteniendo esto tal y como es. Gracias por escucharme. Buah, esto ya está. Venga. 1 y 2. ¡Ay, es verdad! ¡El huevo! Quería añadir un extra de proteína. Esta cena salió muy barata, pero a diferencia de un liofilizado no tiene las mismas macros. Pero para un día. Es que tengo un problema con los liofilizados. He probado muchos, pero muchas veces o no me sientan bien o los que no me acaban. Bueno, los liofilizados son geniales, pero tener aquí un yatecomo humeante y echarle un huevo. Y que repose. Me voy a poner a mirar el lago de mientras. Oh. Llevaba un tiempo con antojo de yatecomo. ¡Qué cantidad! ¡Hay mucha cantidad! ¡Guau! Ha quedado clavado de agua, ¿no? Tendría que haber pillado más bien tenedor, ¿eh? Que cuchara. Me estoy dando cuenta ahora. O unos palillos chinos. ¡Oh, qué delicia! ¡Qué delicia! Que aproveche. Voy a partir el huevo. Fideos con huevo. Buah. Mola porque se enfrían más rápido así. Si te traes tú la pasta o el arroz, el problema es que son 15 minutos que se cocine. La pasta un poco menos. Pero claro, un liofilizado o algo tipo así. Si os mola este tipo de recetas, ya traeré más, porque tengo unas cuantas guardadas bajo la manga. De cosas que puedes comer caliente, pero no tarden 15 minutos en cocinarse. ¿Qué? Bueno. ¿Veis este puntito y este? Son Júpiter y Venus. Mirad lo rápido que se van, tú. Soy muy feliz ahora mismo, de verdad. Y ahora una poquirrinina de chocolate para ir a dormir feliz. Bárbaro. Hace frío porque está como una piedra. Y estos días que estaba haciendo calor, ¡oh, qué bueno! Estaba más blando y blue. Y ahora vuelve a estar como una piedra. Hora de lavar los dientes. Además ya le he dejado la pasta puesta con la funda y así no tenía que llevar ni un botecito de pasta. La verdad que es muy incómodo, pero ya lo sabíamos. Lo sabía yo, lo sabías tú. Pero bueno, mejor eso que no lavarse los dientes. El problema es que, claro, solo lo puedo agarrar aquí. Se me queda muy corto. Aquí. Tengo una idea. Tengo todas las ideas menos las buenas. ¡Vale, loco! Así ya no tanto, pero... Bueno, sí, ¿eh? Increíble. No, sustitos. No lo recomiendo para nada, ¿eh? Pero mejor que la cabeza de cepillo solo es. Muchos inventos el día de hoy, ¿eh? Igual demasiados.
Listo, bastante limpio los dientes. Y ya tenemos aquí agua para pasar la noche. Me veis muy oscuro, pero tiene un motivo. Y es que dentro de esta cajita, que ya lo he sacado, venía la luz que me he fabricado yo para ser la luz más ligera que he visto nunca. De hecho, pesa 11 gramos contando la cajita. Es la luz más ligera que existe. Y mirad qué bonita. La enchufas a un powerbank y ya está. Si os fijáis, la hice con una tira LED de estas pequeñitas, un diodo que baja el voltaje de 5 voltios a 3 para no fundir el LED y un pequeño interruptor por si la quiero apagar. Y ya está. Esta es la luz que nos acompañará esta noche. Ultra mega hiper ligera. Y para que no se rompa el LED, la guardo dentro de esta cajita y listo. Vamos para adentro. Para adentro, que ya corre un aire muy frío. Se está mejor aquí, ¿eh? Tengo un poco de pendientes extrañas hacia un lateral, así que lo voy a compensar poniendo capas de cosas aquí debajo de la esterilla y ya está. Voy a poner cosas. Pedernal, cosas. La bomba de aire, cosas. De eso se trata a veces, de llenar. Ahora, mañana hay que encontrar las cosas. No he usado todavía el plumón. Buena señal. Aunque tengo frío, ¿eh? Yo ahora mismo me lo pondría. Estoy cansado. Estoy cansado. No me sale bien, si te fijas, porque estoy cansado. Mañana por la mañana probaré una técnica que he visto de los americanos, que no se me había ocurrido y no he visto a nadie de habla hispana haciendo esto con el material. Mañana os enseño esa técnica, sin duda, sin duda. ¡Wow! Se mueve mucho esta tienda, ¿eh? Y refleja la luz de dentro. ¡Wow! Esto no lo había visto nunca. No sé si en cámara se verá. Es brillo, es que es brillo. Y allí también. Hostia, la luna. Está divertida esta noche. ¿Veis eso? Es la luna. Ahora mismo me ilumina mi farolillo y la luna. Wow. ¿Y qué pasa si apago mi farolillo? Dios. ¿Sabéis qué? Hoy no duermo solo. Hoy duermo con Bulti. Mirad. Hoy me acompaña Bulti. Solo algunos sabrán quién es Bulti. Qué ilusión me hace. Oye, que a Bulti hay que hacerle una camita. Ah, sí. Buenas noches. Buenas noches, amigos. En un rato os cuento qué tal. Buenas nit. Qué bonito amanecer. Qué bonito. Tan quieta el agua que parece un espejo. Buah, qué sueño. Pues me he levantado a las 4 y he tenido que abrir porque el saco por encima, todo, no me había pasado nunca. Estaba empapado de condensación. Las paredes chorreaban. Claro, imagino que es una tela que deja pasar tan poco la humedad que no transpira nada. Buah. Y sigue empapada, me tendré que esperar a que salga el sol. Es que mira, una pasadita. Una pasadita, empapado. Y claro, con un poco de frío porque como he abierto. Pero bueno. Mientras preparo el café, os voy a enseñar el kit de utilidad que me he montado ultra ligero. Llevo lo básico de lo básico. Primero de todo, una manta térmica de seguridad. Las cuerdas las llevo aparte. Los cordinos, paracords, los llevo aparte, pero ayer los mezclé. El antimosquitos lo puse todo en un bote de estos del bazar y al final ni lo he usado. Un Almax por si da ardor. Una linterna ultra mega ligera. Ahí pone la batería que le queda. No recuerdo ahora exactamente cuánto pesa. No sé si son 40 gramos, 50 gramos, 30, va por ahí. Una bolsa de basura doblada, un par de mecheros de emergencia, el hilo de coser, las agujas, unas gasas, cintas para drapo, cinta americana, kit de reparación, sin contar luego la Leatherman, que también sería parte de este kit, pero la llevo más a mano. Aquí tengo el cuchillo y la sierra. También crema solar, que a mí me gusta mucho llevar de este tipo, que básicamente
no se te puede abrir en la mochila y caerse de todo. Luego también llevo, por si me revienta algún mosquito o algún insecto, es un calmante. Y cacao para los labios. A mí me va muy bien este tipo, así que son como gel. Entre el sol y luego comer algo salado, me quedan los labios. A veces sin esto no duermo. Así que este es el super kit. Ultra básico, ya veis. ¿Qué añadiríais vosotros? ¿Qué os faltaría? Dejadlo en comentarios y os leo. Todo recogido en un momento. El agua ya está hirviendo. Me traje 2 cargas para hacer 2 cafés y al final solo... Bueno, ojo, igual antes de llegar al parking cae otro, ¿eh? O me hago uno super turbo mega... Sí, me voy a hacer un super mega ultra hiper turbo café. Me acabo de dar cuenta de cómo recoger la mosquitera. El mismo clip que por fuera coge esto, por dentro te coge la mosquitera. Qué gustazo ver cómo el sol empieza a salir y tocar las cumbres de las montañas. Y encima con un buen café. Las 6:56 de la mañana. Creo que he dormido como 4 horas esta noche. Y ahora vamos a hacer el truco este americano que os quería contar. Bueno, quiero probarlo porque me pareció fantástico. Digo, esto lo tengo que traer al canal. Cómo me estoy gozando este café. A ver qué tal, esto puede ser un antes y un después. Veremos. Es un truco que sirve para guardar las cosas de manera rápida y ya veremos si eficaz. Es que es muy loco esto, va en contra de todo lo que he hecho hasta el día de hoy. ¿Verdad que ahora meteríamos el saco en la funda y luego lo meteríamos en la mochila? Pues lo que vi que hacían estos americanos era directamente a la mochila. Sí. Así, mira, directamente al fondo de la mochila. ¡Hala! Que lo piensas y dices, a ver, sí que es cierto que es un saco de pluma. Cuando llego a casa tengo que descomprimirlo, lo saco de la funda. Así que ahora ocupará más espacio. Ahora viene lo siguiente. Las fundas y las cosas no vi qué hacían con ellas, pero lo pongo todo en una, encima del saco. La almohada, pues normalmente estaría un rato doblándola. Ya la doblaré en casa. Y ahora hay que vaciar bien la esterilla inflable, eso sí. Encima del saco para protegerlo. Lo que pasa es que luego, ¿quién me protege la esterilla inflable? No lo sé. A ver, rápido es de cojones. Me ha cabido todo bastante igual, ¿eh? Llevo la mochila llena hasta aquí ahora. Y ya está casi todo. Solo me falta guardar esto que apenas ocupa. Y la tienda me quedará más o menos como he venido. Interesante hack para tenerlo en cuenta si un día dices, tengo que salir pitando porque llego tarde. Todo ahí, pum. Y respecto a esta maravillosa tienda, hoy no la evaluamos. Esto será en el próximo Valorando Tiendas, que sí que la vamos a poner a prueba fuerte. Si queréis aprender de naturaleza, de supervivencia, de montar campamentos, de encender fuego, 1000 cosas, aprovechar y venir al campamento, que es una oportunidad única. Es para jóvenes de 6 a 17 años, del 2 al 8 de agosto. Si queréis más información, David Cat Camp o David Camp. Nos vemos allí si venís. Lo más importante de todo, dejamos todo listo, todo recogido y ningún rastro de que hemos estado aquí. Lo más importante. Y a vosotros, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!